Ah, te la bañaste. Ok, perfecto. No sé qué viene tu comentario, pero ok. ¿Ya no quieres estudiar o qué? ¿Ya no quieres estudiar o qué, Debbie? No, se pasan. ¿Quieres un sugar o qué? Yo creo que tú eres capaz de sobresalir por ti sola. Yo creo que tú no necesitas de un hombre para depender o que te mantenga o que dependas de un hombre. Yo creo que las mujeres del siglo XXI son muy capaces, son muy fuertes, ¿sí? Y yo creo que son muy, 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 muy capaces y muy independientes. Entonces, no tengan esa ideología, la verdad. Ojo, si se quieren divertir, adelante, diviértanse. Vida solamente hay una, eso no se los voy a negar a nadie. Si quieren divertirse, diviértanse, pero sin compromisos. Por ejemplo, tú que quieres ser esposa de un narco, o sea, pues no, ¿verdad? No se arma, ¿verdad? No, pues vamos a empezar la clase ahora sí ya. Voy a borrar la gráfica. Esta gráfica te la pueden poner en tu examen o puede que no te la pongan, no sé, realmente dudo que la pongan. Pero con esta gráfica podemos sacar algunos conceptos que ya vimos. ¿Cuáles conceptos vamos a analizar? Los conceptos que vamos a analizar y que tienen que quedar súper claros son los siguientes. Anota ahorita bueno, anota esto lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro el día de hoy? Espérame, es que estoy bateando con mi iPad. Espérame. Ahí está. Número uno, vamos a platicar un poco acerca de esta cosa que se llama presión arterial media. Vamos a platicar también un poco acerca de presión de pulso, otra presión que se llama presión de pulso o presión diferencial. Vamos a platicar también del gasto cardíaco. Vamos a platicar también del volumen telediastólico, del volumen telesistólico, del volumen sistólico, también conocido para la raza como volumen latido. Vamos a platicar también un poco acerca de la presión arterial. Vamos a platicar un poco de la fracción de eyección y vamos a platicar un poco acerca de los ruidos cardíacos. Ruidos cardíacos. Y obviamente vamos a recapitular también las fases del ciclo cardíaco. Una vez que terminemos de hablar de eso, vamos a platicar un poco acerca de las presiones de pulso yugular o presiones de pulso venoso. Esas presiones de pulso venoso que generalmente no las medimos, pero que te pueden preguntar en tu examen, esas famosas ondas que aparecen en la gráfica de presión de la vena, ¿verdad? Que son las ondas A, las ondas V, ¿sí? La onda C, el seno X y el seno Y. Vamos a platicar un poco acerca de esto, que realmente no creo que te lo pregunten. Bueno, no, si lo han preguntado. Realmente en la clínica no lo usas. Yo realmente nunca lo he usado, solamente lo uso para preguntar pendejadas o para responder cosas que me hacen, cuestionamientos que me hacen de que en un paciente que tiene fibrilación auricular, cómo esperas encontrar la onda A, en un paciente que tiene una estenosis tricuspidia, cómo esperas encontrar la onda. Cuestiones académicas que realmente, pues no, la neta no te va a servir, ¿verdad? Pero pues bueno, tenemos que saberlo. Entonces, de eso vamos a hablar. Presión arterial media, presión de pulso, gasto cardíaco, volumen telediastólico, volumen telesistólico, volumen sistólico, volumen latido, presión arterial, fracción de eyección, ruidos cardíacos, fases del ciclo cardíaco y hablaremos un poco acerca de los fenómenos de precarga y de poscarga. Sin más que decir, vamos a empezar. Esta gráfica se llama gráfica de presión-volumen. Generalmente se grafica así. En el eje de las Y vamos a poner nosotros la presión. Bien importante que sepas eso. Y en el eje de las X vamos a poner nosotros, ¿sí?, el volumen. Presión, volumen. Por eso se llama así la gráfica. Gráfica de presión, volumen. ¿Ok? ¿Qué es eso? Yaico, Yaicoltes.
La neta sí, porque no lo entendí. A Chile yo no lo entendí. ¿Es una mnemotecnia de la calabaza o qué? Permítanme, estoy recibiendo una llamada. Sí, pasaría, apagué todo, micrófono y cámara. Permítanme tantito, voy a dibujar. Ustedes hagan el dibujo también igual que yo. Ahorita voy a prender la cámara. Hacemos esta gráfica. Así como lo estoy haciendo. Ahí está, ahí más o menos. ¿Sí? Inclusive me pasé de lanza, me pasé de rosca, me pasé de galleta. Ahí está. Muy bien. Ojo, pongan mucha atención, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué pongan mucha atención? Porque en el examen no te van a poner qué es el eje de las X ni tampoco qué es el eje de las Y. Entonces tú tienes que saber que los números que están aquí arriba, estos que están aquí arriba, son números que representan presión. En el examen me ha tocado ver que ponen esto: 120, 100, 80, 60, 40, 20 y 10. Pero no te dicen, ¿sí? Pero no te dicen, chicos, o sea, no te dicen qué es, solamente dice el número: 120, 100, 80, 60, 40, 20, 10. ¿Qué cosa? 120 canicas, 120 pesos, 120 mililitros, 120 gramos, 120 milímetros de mercurio. Y la respuesta es 120 milímetros de mercurio, porque acabamos de comentar que el eje de las Y es el eje que me dice a mí cuál es la presión, vaya, la presión como tal, ¿sí? 120 besos, es correcto, como dice Roberto Blancos, no sabemos, ¿verdad? Y en el eje de las X nos van a marcar el volumen, ¿sí? Pero no te van a decir que son mililitros, ¿sí? No sé, aquí te pueden poner, qué sé yo, ¿qué te gusta? 40, 50, 70, 80, 120, y no te dicen nada. ¿120 qué? Fíjate bien lo interesante que aquí dice 120, fuck, que aquí dice 120, fuck, que aquí dice 120 y aquí también dice 120. Entonces en el examen te puedes confundir. Ay, ¿qué chingado dijo Benito? ¿Este 120 de qué es? ¿Sí? Y una forma muy fácil de aprendértela es cuando tú tienes una cubeta con agua y avientas el agua se desplaza sobre el suelo. Así se desplaza el agua, ¿ok? En el eje de las X. Entonces, el eje de las X que representa el suelo es el agua que se desplaza, son los mililitros, ¿sí? Ahí estamos dibujando una gráfica de un corazón normal. Yo te pregunto, ¿esa gráfica de qué ventrículo es? ¿Será del ventrículo derecho o será del ventrículo izquierdo? ¿Qué dice el público? Así es del ventrículo izquierdo. ¿Quién me quiere decir por qué es del ventrículo izquierdo? ¿Quién yo? Gracias. Ah, el ventrículo, creí que yo. Sí, no, sí es correcto, porque las presiones del ventrículo izquierdo son mucho mayores, ¿sí? ¿Cuáles son las presiones que manejaríamos si estuviéramos hablando del ventrículo derecho? En lugar de 120, ¿cuánto sería? Más o menos una prox.
Así es, recuerda que la presión sistólica del ventrículo derecho normal es 25 milímetros de mercurio y en esta gráfica claramente esos 25 están siendo sobrepasados, son 120. Entonces esta es una gráfica de presión volumen del ventrículo izquierdo, que es la que te van a preguntar con mayor frecuencia. Y ahora sí, como comentó alguien por ahí, no recuerdo quién fue, ¿sí? Lo que te preguntan son las letras. Entonces, no importa qué letra te pongan, te pueden poner A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. No importa la letra que te pongan, lo que tú tienes que hacer es ubicar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner letras así a lo tonto. H, I, J y K. Ahí están. H, I, J, K. Pero pueden ser sustituidas por A, B, C, D, ¿sí? J, K, L, M, N, O, P, Q. ¿Sale? Entonces tenemos cuatro letras y lo que podemos hacer nosotros es ubicar cuatro puntos. Ahí está. ¿Ok? Cuatro letras, cuatro puntos. Perfecto. Ahora bien, vamos a empezar dividiendo la gráfica en dos. ¿Sí? Siempre hacemos eso. Recuerda que el ciclo cardíaco se divide en dos, en sístole y en diástole. Yo les pregunto a ustedes, público conocedor, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se irriga el corazón? ¿En sístole o en diástole? Es una pregunta muy fácil. Es más, le voy a preguntar a mi hermana y ella va a saber. Es que mi hermana fue a cursos conmigo, entonces por eso se las vas a ver. La respuesta es en ambas, tanto en sístole como en diástole. Cuando ustedes llevaron anatomía, les apuesto lo que quieran, que en anatomía les dijeron que el corazón se irriga en diástole. ¿Sí? Eso dicen los anatomistas. Sin embargo, los fisiólogos como servidor, estrictamente hablamos de una irrigación en ambas fases del ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. ¿Sí? Estrictamente hablando, el corazón se irriga en sístole y en diástole. Habrá estructuras que lo hacen en sístole y habrá otras estructuras que lo hacen en diástole. Pero estrictamente, pregunta de examen, y así venía, sístole inciso A, diástole inciso B, ambas fases inciso C. Y mucha raza puso como respuesta diástole. Simón, diástole. Y la respuesta correcta es ambas fases. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer, regresando a la gráfica, es dividir a nuestra gráfica en dos. ¿Sí? ¿Cómo que en dos? Benny, Benny. Pero Benny a robarme a mí. Ahí está. Más o menos quedó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Y qué es esto? Imagínate que es un sándwich y lo partimos. Un sándwich. Oigan, más o menos, Debbie. Cámbiales el nombre, Debbie. Cámbiales el nombre. Relajación y contra. Cámbiales el nombre. ¿Cuáles vendrían siendo sinónimos? Sístole y diástole. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿esto qué sería? Es como el yin y el yang. Es como Benito y Mortaji. Es como el sol y la luna. Es como blanco y oscuro. Blanco y negro, perdón. ¿Sale? Entonces, ¿qué es esto? Es correcto, por ahí pusieron diástole. ¿Y qué es esto? Venga, contesten. Sístole, perfecto. Vamos a poner ahí la inicial. Vamos a poner la inicial. Esto es diástole. Y esto es sístole. Ahí está. Y ahí están las cuatro fases de las que hablábamos.
El eje de las X, repito, es volumen. El eje de las Y es presión. Pongan atención. Ahí está. ¿Ok? Sí se ve en su pantalla. Es que en mi pantalla no se ve. En la de ustedes sí. Perfecto. Entonces, ahí están las diferentes fases del ciclo cardíaco. ¿Sí? Hay que identificarlas. Fíjate muy bien. Mira la presión que tiene el ventrículo. Es una presión de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. 100, 105. Está bien alta. Bien alta está esta presión. De repente vemos, fíjate muy bien, que esa presión empieza a descender. La presión cae. Pero si tú eres observador, ¿esto qué es? Respóndeme sin miedo al éxito, papi. Muy bien. Entonces, Debbie, Miguel, Serge y todos, ¿qué le está pasando al volumen? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Queda igual. Ojo, esto es volumen. ¿Sí? Y aquí, de aquí a acá, el volumen no cambia. Solamente cambia ¿qué cosa? ¿Qué es lo único que está cambiando? La presión. La presión disminuye. Entonces, de la letra K a la letra H ocurre una fase del ciclo cardíaco que se denomina ¿cómo? Fíjate que esos términos de protodiástole, mesodiástole, telediástole, la neta a mí no me gustan. Pero sí, Jonathan, estrictamente eso es protodiástole. Otro nombre, se los dije. Relajación isovolumétrica. Es una relajación porque yo estoy viendo claramente cómo la presión cae. ¿Por qué crees que la presión cae? Porque el ventrículo se relajó. Por eso la presión está cayendo. Eso es me voy a poner lentes. Eso es una relajación y como mantiene el mismo volumen, es una relajación isovolumétrica. Estamos. Entonces, de la letra K a la letra H, estamos hablando nosotros de una relajación isovolumétrica. ¿Sale? ¿Estamos o alguien tiene alguna duda? Creo que con estos lentes me parezco a Clark Kent. ¿Verdad? Ah, y se burlan. ¿Verdad que sí? Sí, relajación isovolumétrico. Relajación isovolumétrica. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees que ocurra aquí? Luis, sustaita. Ya me di cuenta que eres bien castrocito. Sí estás. Siempre me dices cosas, Luis. Ahora sí, sí estás, Luis. Te estoy viendo. A ver, Luis. La letra H, ¿qué crees que ocurra? Ya sé, yo también estoy jugando, Luis. Estoy jugando. Es puro pedo. Puro cotorrín. ¿Qué crees, Luis? Acá como compa, no hay pedo. ¿Qué crees que pasa en la letra H, Luis? Fíjate muy bien. Todo esto ya lo expliqué. No, 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 no. La diástole inició acá. No se confundan. La diástole inicia en la letra K. Lo que dice Debbie. Fíjate, utilicen la lógica. ¿Qué está pasando en la gráfica? En la gráfica yo veo que el volumen ventricular. ¿Qué le pasa al volumen ventricular? Usen la lógica. Acuérdense
¿Qué quiere decir fisiología en chino? Fisiología en chino quiere decir vida, estudio y lógica. Ustedes tienen vida y están estudiando. Lo que les falta es lógica. ¿Sí? Créanme que muchas cosas de las que yo sé no es porque las sepa, es por pura lógica. ¿Sí? Es difícil que tengas todo el conocimiento, pero puedes usar tu lógica. Entonces, si yo veo que aquí hay un aumento del volumen, pero la presión no aumenta tanto, aumenta el volumen. ¿Por qué crees que esté aumentando el volumen? ¿Qué crees que pasó en la letra H? Recordando que esto es el ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo de repente se empezó a, repito, el ventrículo izquierdo de repente se empezó, excelente Andrea, a llenar. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué válvula? ¿Qué válvula? Dime una válvula nada más. La válvula mitral, porque estamos en el ventrículo izquierdo. Entonces, la letra H es apertura de la válvula mitral. Yo les pregunto, ¿qué ruido cardíaco representa la apertura de la válvula mitral? ¿Qué ruido cardíaco representa la apertura de la válvula mitral? Tacha, tacha, ninguno. La apertura valvular no representa ningún ruido cardíaco. ¿Sí? Y así se los pueden enclochar en el examen. ¿Sí? Así. Entonces, la letra H no es ningún ruido cardíaco, es la apertura de la válvula mitral. Eso es la letra H, ¿sí? Y ahí podríamos decir que inicia la mesodiástole o el llenado. ¿Llenado qué? El llenado ventricular pasivo rápido. Así es, el llenado ventricular pasivo rápido que es generado por la posición de las aurículas sobre el ventrículo más una apertura de la válvula. Por gravedad pasa, ¿sí? Y entonces todo esto viene siendo la mesodiástole o el llenado pasivo. En este punto que dibujé yo con una línea verde, se termina ese llenado pasivo y decimos que la parte final de la diástole, que es la telediástole, la parte final de la diástole es telediástole. ¿Qué es? ¿Qué es la telediástole? ¿Qué fenómeno hemodinámico ocurre en tu corazón? ¿Qué fenómeno ocurre? Así es, la contracción auricular. Esto que está aquí es el llenado activo por contracción de la aurícula. ¿Sí? Entonces, mesodiástole, telediástole. Llenado pasivo, llenado activo. ¿Sí? Aquí hay contracción auricular. Entonces, ¿qué pasa de la letra H a la letra I? ¿Qué fase del ciclo cardíaco es esa? También se las dije. Se las dije. De H a I. Esto ya lo habíamos visto, pero con la otra gráfica. No, no, no. Llenado ventricular. Eso es llenado ventricular. No puede ser contracción isovolumétrica porque fíjate, isovolumétrica es mismo volumen. Y aquí no hay mismo volumen, Leslie. Empiezo con 40 y termino con 120. No puede ser isovolumétrico porque empezó con 40
y terminó con 120. O sea, no es eso. ¿Qué ocurre? Un llenado ventricular. Así se le conoce a esa fase. De la H a la I es el llenado ventricular. Y tú sabes que dentro del llenado hay dos fases. La primera fase es el llenado pasivo. La segunda fase es el llenado activo. ¿Sale? Ahora sí. De repente aparece la letra I sola. ¿Qué representa la letra I sola? Ajá. De repente vemos, fíjate, de repente vemos que deja de entrar volumen. Oh, mi Dios, dejó de entrar volumen. ¿Qué pasó? Si dejó de entrar volumen es porque se cerró la válvula mitral. Se cierra la válvula mitral y por eso ya no puede entrar volumen. Entonces la letra I es el cierre y como por ahí pusieron, ahora sí, este representa the first, el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. Muy bien. De repente, chicos, vemos esto. Vemos que el volumen no se modifica. Este es el volumen, aquí, aquí. Vemos que en este punto el volumen no se modifica, no aumenta ni tampoco disminuye. El volumen se mantiene aquí, pero la presión aumenta. Entonces, ¿cómo crees que se llame de la letra I a la letra J? ¿Sí? Contracción isovolumétrica, o como por ahí dice Jonathan, protosístole. Contracción isovolumétrica. ¿Por qué contracción? Porque aumento la presión. ¿Por qué isovolumétrica? Porque el volumen se mantiene constante. ¿Sale? De repente vemos que ocurre algo en la letra J. Fíjate muy bien, de la I a la J no hay cambio de volumen. Pero a partir de la letra J, ¿qué le pasa al volumen? ¿Qué le pasa al volumen? Fíjate en la gráfica de volumen. De ser 120, cae. ¿Qué crees que pasó entonces en la letra J? Así es, en la letra J se tiene que abrir la válvula semilunar. Se abre la aórtica. ¿Qué ruido cardíaco es? Así es, ningún ruido cardíaco. Las aperturas valvulares no son ruidos cardíacos. Entonces, la letra J representa la apertura de la válvula aórtica. Y la apertura de la válvula aórtica no es ningún ruido cardíaco. No es ningún ruido cardíaco. No es. Después vemos que de la letra J en adelante el volumen empieza a caer y la presión aumenta a su máximo pico. Decimos entonces que de J acá, a eso se le conoce como periodo de eyección, que es el periodo en el cual se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Y la presión máxima que alcanza el ventrículo, aquí está. Durante la sístole se alcanza una presión máxima. ¿Cómo se llamará esa presión? Si aparece en sístole,
¿Cómo se llamará esa presión? Sistólica. Entonces, si eres observador, me vas a poder decir lo siguiente. ¿De quién depende principalmente la presión sistólica? Ahí está la gráfica. ¿De quién depende la presión sistólica? ¿Del ventrículo izquierdo? ¿Qué más? Más o menos a huevo, del ventrículo izquierdo. Sí, claro que sí. Sé más específico. De la eyección, del volumen que sale eyectado. Si no sale volumen, la presión disminuye. Si sale mucho volumen, la presión aumenta. Entonces, la presión sistólica, la sistólica depende del gasto cardíaco, depende del volumen que expulsa el ventrículo izquierdo. De eso depende la presión sistólica. O sea, pon atención, ponte trucha. La presión sistólica, o sea, la alta, se genera por acción de eyección, por la acción de la eyección del volumen, la sistólica. O sea, la presión sistólica no puede ser la poscarga, no puede ser. La presión sistólica es el resultado de la eyección ventricular. Estamos. Entonces, de J a K es la eyección. Bien importante que tengas en cuenta lo siguiente. Mesosístole de J a K. O sea, la mesosístole, que insisten con llamarlas así, que ya no se usa eso, pero bueno, la mesosístole vendría siendo esto. Y la telesístole, esto. ¿Sale? Sí, todavía no termino, denme chance. Es que aquí no hay rápido ni lento. Aquí no hay rápido ni lento. Rápido y lento es en el llenado. En la eyección no existe rápido y lento. Tel es la parte final, meso la parte del medio, proto la parte inicial. Ok, entonces, de J a K ocurre la eyección. ¿Qué está ocurriendo en las aurículas durante la eyección? ¿Qué le pasa a las aurículas durante la... Así es, o sea, que mientras la sangre está saliendo aquí, o sea, durante el periodo de J a K, durante ese periodo, la sangre está saliendo, pero las aurículas se están llenando, la presión auricular está aumentando, ¿sí? Y va a llegar un punto donde esa presión va a superar al ventrículo. Más adelante lo veremos. Entonces, ¿qué pasa en la letra K? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Qué vemos? De repente vemos que deja de salir volumen. Deja de salir volumen en K. Porque se cierra la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica, deja de salir sangre, segundo ruido cardíaco.
¿Ok? Cierre aórtico. Y eso es el segundo ruido cardíaco. Se cierra la aorta, aquí en este punto se cierra la aorta, se relaja el ventrículo, pero date cuenta, el volumen durante ese periodo de relajación no cambia. Entonces, a esta fase se le conoce como relajación isovolumétrica y el ciclo vuelve a empezar. Es un ciclo. ¿Ok? ¿Cómo se llama este volumen? Volumen tele, así es. Esos 120 tú tienes que fijarte hasta dónde termina la gráfica. Si la gráfica termina aquí, dibujo una línea hacia abajo y eso que me sale ahí, eso es el volumen al final de la diástole. Volumen telediastole. ¿Y qué será este volumen? Que queda al final de la sístole. Me lleno, volumen telediastólico. Me vacío, volumen telesistólico. Así es. Y la diferencia entre estos dos, ¿cómo se llama? Así es. Volumen latido. Entonces tenemos tres volúmenes. Volumen telediastólico, volumen al final de la diástole. Volumen telesistólico, volumen al final de la sístole. Volumen latido o volumen sistólico. ¿Sí? Que el volumen latido, el volumen sistólico es lo que expulso. O sea, tengo 120 aquí, me contraigo y expulso cierta cantidad de sangre. Eso que estoy expulsando es el volumen que sale en un latido, volumen latido. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Relajación isovolumétrica. La relajación auricular aquí. Más o menos de I a J. De I a J. Primer ruido cardíaco I. Segundo ruido cardíaco K. Tercer ruido cardíaco. Cuarto ruido cardíaco. Ya les dije qué es, ya se los había dicho, no lo voy a repetir, nada más que sepan en dónde está. Ahora, definiciones. Presión arterial media, presión de pulso y fracción de eyección. Anoten, presión arterial media sí o sí se las van a preguntar. Siempre viene. Es 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Presión de pulso o presión diferencial o presión de amplitud es presión sistólica menos presión diastólica. Y la fracción de eyección es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico entre el volumen telediastólico.
El valor normal de la PAM es 93.3, ¿sí? Es el valor normal. 2 diástoles más una sístole entre 3. Fracción de eyección. Ok. ¿Alguien que me quiera decir para qué sirve la fracción de la presión arterial media? La presión arterial media es la presión, anótale, que nos dice si nuestros tejidos están perfundidos. Es la presión de perfusión. Generalmente se habla de buena perfusión cuando la PAM es mayor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, una sistólica más 2 diastólicas entre 3, con que estén arriba de 65. Hay algunos libros que dicen arriba de 70, X, no pasa nada. Con que la PAM esté arriba de 6, 5 o 7, me está asegurando una buena perfusión tisular. La presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Lo normal es 40 más menos 2 milímetros de mercurio. La presión de pulso me permite a mí saber cómo se encuentra la pared de los vasos. En los viejitos, por ejemplo, ¿cómo está la pared de los vasos? Viejitos. Rígida, es rígida. ¿Sí? Entonces, la pared de los vasos en los viejitos es rígida. Por ende, en un viejito, generalmente, la presión arterial sistólica, acuérdate que la sistólica depende del volumen que saca el corazón. El corazón saca un volumen y ese volumen choca con las paredes de los vasos. Si esta pared se encuentra rígida, pues entonces con poquito volumen la presión va a aumentar bastante. ¿Sí? Entonces, en los viejitos, la presión arterial sistólica está aumentada, pero la presión arterial diastólica está normal, incluso la podemos encontrar disminuida, la diastólica. Entonces, en un paciente viejito, donde la sistólica está aumentada y la diastólica está normal o disminuida, ¿cómo esperas encontrar la presión de pulso? La presión de amplitud. Es una resta nada más. Aumentas la sistólica y bajas la diastólica. Aumentas sístole y bajas diástole. Obviamente que la presión de pulso o presión diferencial va a estar aumentada. Y entonces, si está aumentada, te hace pensar en que existe una rigidez de los vasos. Para eso sirve. Calculas la presión de diferencia, la presión de amplitud. Si tú ves que la presión está aumentada, probablemente esos vasos se encuentren rígidos o calcificados. Por último, la fracción de eyección, lo normal es de 40 a 50. ¿Sí? Para fines de examen, la fracción, por ciento, se mide en porcentaje. También la podemos encontrar así. FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo en una persona normal, vamos a decir, para fines de examen,
mayor a 55%. Eso es el FEBI normal, la fracción de eyección normal, 55. Para fines de oficio, si un paciente tiene una FEBI disminuida, eso es insuficiencia cardíaca. Entonces decimos que la FEBI o la fracción de eyección, no, 40. Entonces, la fracción de eyección me sirve a mí para saber cómo se encuentra el funcionamiento cardíaco. Si la FEBI está por arriba de 55, está normal. Si la FEBI está por debajo de 55, está disminuida la función cardíaca. Entonces, la fracción de eyección sirve para saber cómo está funcionando el corazón. En otras palabras, sirve para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. La fracción de eyección. Fracción de eyección menor de 55%, insuficiencia cardíaca. Fracción de eyección mayor de 55%, no insuficiencia cardíaca. Para eso me sirve la fracción de eyección en fisio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pasó, Iván? No, pues no, ¿para qué los quieres relacionar? Una cosa es la perfusión y otra cosa es la función cardíaca. Ahí está, ahí está escrita. Fracción de eyección, ahorita les voy a poner ejercicios. Fracción de eyección es igual al volumen telediastólico, que ya les había dicho que quiere decir VTD, volumen telediastólico menos volumen telesistólico entre volumen telediastólico. Y lo que salga lo vas a multiplicar por 100. Y ya. Ok, fracción de eyección es un parámetro que evalúa la función del corazón, nada más del corazón, nada más del corazón. Presión de pulso evalúa el volumen latido y evalúa a los vasos. Evalúa dos cosas. Evalúa la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Yo te... Lo siento, chicos, se apagó esto. O sea, la presión de pulso, la presión diferencial, pero el iPad se trabó porque no se ve nada. Estoy escribiendo ahorita. Se ve. Ok. Ya para terminar, fue lo que acabo de poner. Ahí está, lo acabo de poner. Fracción de eyección, fíjate en la fórmula, dice volumen telediastólico, ¿sí? Menos volumen telesistólico. Si tú, usen la lógica, fíjate, si tú al volumen telediastólico le quitas el volumen telesistólico, ¿cómo se llama ese volumen? Volumen telediastólico menos telesistólico, volumen latido. Entonces, lo divides entre el volumen telediastólico y después, ahí lo puse después, multiplicas por 100. Y ya,
Fracción de eyección es igual al volumen latido entre el volumen telediastólico por 100. Es un porcentaje que evalúa la función del corazón. Abajo de 55, insuficiencia. Sí, sí lo pide. Arriba de 55, normal. Esto para fines de examen, de fisio. Para fines de la vida, la insuficiencia cardíaca se divide en tres. Insuficiencia cardíaca con FEBI normal. Insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. E insuficiencia cardíaca con FEBI limítrofe. Abajo de 40 es FEBI baja. 40-50 FEBI limítrofe. Y arriba de 50 FEBI normal. Eso es para fines de cardiología. Para fines de cardiofisio, abajo de 55, insuficiencia cardíaca. Arriba de 55, normal. ¿Para qué es la fracción de eyección? Para saber cómo está el corazón como bomba. La presión de pulso evalúa presión sistólica menos diastólica. Entonces, permite saber cómo está el tono de los vasos, porque la presión diastólica depende de los vasos, y también permite saber cuánto volumen se está sacando, aprox, porque la presión sistólica depende del volumen latido. ¿Estamos? Presión de pulso, presión diferencial, evalúa tanto al corazón como a los vasos, ¿sí? Evalúa el volumen latido y la tensión de los vasos. Por eso es diferencial. Sístole menos diástole. Fracción de eyección evalúa al corazón como bomba. ¿Quedó claro? Ahorita les voy a poner un ejercicio. Pregunta, ¿quedó claro? Ok. Ahí va el ejercicio. Presión sistólica. Les dije, la PAM evalúa la perfusión tisular. Si la PAM está arriba de 6,5, va a haber una correcta perfusión. O sea que con esas presiones, si tú tienes una PAM mayor de 6,5, con esas presiones es suficiente para perfundir cerebro, corazón, hígado, riñón, piel, etc. La PAM evalúa la perfusión. Ah, chingado, sí estoy escribiendo. Sí, ya sé que no se ve, no sé qué pasó. Sigue sin compartir este mugrero.
Ahorita vengo. No, se vayan a salir. Ahí vengo. Bueno. Ya está. Me tuve que salir para poder compartir esta cosa porque de repente falla. Pero estuve haciendo el ejercicio. Ok, ahí está. Ahí está. Calculen todo eso. Pongan atención. Ahorita lo escriben. ¿Sí? Pongan atención. Tienen que poner aquí qué señala la letra N, qué señala la P, qué señala la ñ, la O, el intervalo P O, P N, N Ñ, Ñ O, G C. Perdón, no, hasta aquí. Después, en este paciente, ¿cómo está la poscarga? ¿Cómo está la precarga? ¿Dónde está el primer ruido cardíaco? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Cuál es su presión arterial? ¿Su volumen telediastólico? ¿Su volumen telesistólico? ¿Su volumen latido? Calcular la fracción de eyección, el gasto cardíaco, la presión arterial media y la presión de pulso. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. ¿Sale? Cualquiera de eso les pueden preguntar en su examen. Nada más. Es un ejercicio. Si lo quieren hacer, qué bueno. Si no, no lo hagan. No pasa nada. Benito Morán se llama el paciente. ¿Ok? Entonces tienen 8 minutos.
De preferencia quiero que me digan si lo que calcularon está normal, aumentado o disminuido. ¿Sí? Tienen 8 minutos. Ahorita nos vemos. Háganlo con calma y ahorita lo vamos a hacer. Y si quieren les dejo otro ejercicio. Pero hagan este con los apuntes. No se desconecten. Ya vi que se desconectaron 2 personas. Bye. Ahorita vengo. Benito. Ah, no, ya. Gracias. De nada.
Bueno, ¿ya terminaron? Sorry. Sorry. Ya llegué. Una disculpa. Ok, ahí va. ¿Ya están listos? ¿Se ve la pantalla? Hola. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, fíjense. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es recordar que se trata de una gráfica de presión-volumen. Esto que está aquí es presión y esto que está aquí es volumen. No siempre las gráficas van a estar normales y te pueden preguntar cosas a partir de ahí. Vámonos de lo más fácil, que lo primero que tienes que hacer es señalar los puntos que ya conoces. Por ejemplo, ¿qué es la letra N? ¿Qué le pusieron? ¿Qué es? Letra N, ¿qué es? Es el cierre de la válvula aórtica. Mucho cuidado ahí. En el examen puede venir cierre de la pulmonar y cierre de la aórtica. ¿Sí? Ahí la respuesta es cierre de la aórtica, que representa el segundo ruido cardíaco. ¿Sale? Ya está el primero. ¿Qué es la letra P? Ubicamos la letra P y es la apertura de la válvula aórtica. No es ningún ruido cardíaco. Ñ. ¿Qué es la ñ? Apertura de la válvula mitral. Y por último, O es el cierre de la válvula mitral o, ¿qué otra cosa podrían poner? O primer ruido cardíaco. Ahora, de la letra P a la O, ¿qué es? Contracción isovolumétrica o protosístole. De la P a la N es periodo de eyección. De la N a la ñ, relajación isovolumétrica o protodiástole. Y de la ñ a la O, llenado ventricular con su fase rápida y su fase lenta. ¿Ok? Primer ruido cardíaco. Dijimos que el primer ruido cardíaco es la letra O. Segundo ruido cardíaco es la letra N. Tercer ruido cardíaco lo ubicamos aquí. Y cuarto ruido cardíaco lo ubicamos aquí. La idea es que lo ubiquen entre ñ y O, entre ñ y O. Recuerda que el tercer ruido cardíaco es el llenado rápido de los ventrículos. Y el cuarto ruido cardíaco es la contracción de la aurícula sobre un ventrículo rígido o hipertrófico. Ambos ruidos cardíacos, tanto el tercero como el cuarto, son ruidos que aparecen en diástole. Ok, después les pido por ahí, se trabó esta madre, que calculen la TA, ¿sí? Okay. Calcular la presión arterial. ¿Cuánto les sale a ustedes de presión arterial?
Ok, así es. 180 sobre 110. ¿Sí? Eso es de presión arterial. Bueno, no se ve bien aquí en mí esta cosa. Voy a tener que explicar. Ustedes ahí con su ¿tienen el dibujo? Ok, ahí les va. Entonces voy a dibujarlo así. No, es que está bien difícil de explicar, ¿no? Chingada madre. No quiere compartir esta cosa. Ay, chingada. Ok, ahora sí, ya se está viendo la pantalla. Gracias por esperarme, una disculpa. Ahí está, estábamos. ¿Cuál es la presión arterial? Bueno, la presión arterial en este caso, chicos, pues sí, tienen que fijarse en la sistólica y en la diastólica. Esta que está aquí es la presión sistólica. Entonces, si yo checo, más o menos es 180. Y esta que está aquí es la presión diastólica. Entonces la respuesta es 180 sobre 110. Ahí está. Esa es la presión arterial de ese paciente. Eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Sale? Bueno, después de preguntarles por la presión arterial, les pregunto otra cosa que dice ahí. Volumen telediastólico. ¿Cuál es el volumen telediastólico de ese paciente? Bueno, antes de continuar, ¿esa presión arterial que le salió está normal, aumentada o disminuida? ¿Qué es lo que tienen que analizar? Es correcto, está muy aumentada. ¿Cuánto es la presión arterial normal? 120/80, perfecto. Volumen telediastólico, 120 mililitros. Volumen telesistólico, 50 mililitros. Volumen latido o volumen sistólico,
70 mililitros. ¿Cómo está el volumen telediastólico? Ya les di valores normales. El volumen telediastólico está normal. 120 a 130 es normal. Volumen telesistólico está normal. Volumen latido está normal también. ¿Sí? ¿Cuál es el gasto cardíaco de este paciente? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. La frecuencia cardíaca aquí está, es 80 por 70. La respuesta es 5.600 mililitros o 5.6 litros. ¿Cuál es la presión arterial media de este paciente? 110 más 110 más 180 entre 3. ¿Cuánto es? Ok, aquí hacemos una pausa. Gasto cardíaco, ¿cómo está? ¿Normal, aumentado o disminuido? Normal. Lo normal es de 4 a 6 litros. Tiene 5.6. Este paciente tiene un gasto cardíaco normal. Lo normal es de 4 a 6 litros o de 4.000 a 6.000 mililitros. Ahora, presión arterial media, 133.3 milímetros de mercurio. Esa presión arterial media, ¿cómo está? ¿Normal, aumentada o disminuida? Lo normal es, para fines de fisio, presión arterial media normal, anótenle, presión arterial media normal, 93.3 más menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente tiene 133, su presión arterial media está muy aumentada. ¿Y la presión de pulso? ¿Cuánto le salió? 70. La presión de pulso también está aumentada. Lo normal es 40 más menos 2 y tiene 70. ¿Cuánto le sale de fracción de eyección? Presión de pulso resté 180 menos 110. Acuérdense, la presión de pulso es presión sistólica menos presión diastólica. O sea, 180 menos 110. Y ahí sale. ¿Ok? La fracción de eyección es el volumen latido entre el volumen telediastólico por 100. ¿Y cuánto le sale? 58, ¿no? Por ahí vi que pusieron. Ah, correcto. Entonces, la fracción de eyección es 58%. ¿Cómo está? ¿Normal, aumentada o disminuida? Normal. Así es. Entonces, gasto cardíaco normal de 4 a 6 litros. Presión arterial media normal 93.3 más menos 5. Presión de pulso 40 más menos 2. Fracción de eyección normal arriba del 55%. En este caso la fracción de eyección está en 58, está normal, el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Para eso sirve la fracción de eyección. ¿Ok?
Ahora, les pregunto por ahí, ¿cómo está en este paciente la poscarga? ¿En qué se van a fijar? No, no. Poscarga. Se los he dicho como 3 veces, 4, 5. De la gráfica en la presión diastólica, les dije. Presión diastólica, poscarga. ¿Cuánto tiene este paciente? ¿Cuánto debe de tener? Nada más Alexis y los demás. Así es. Lo normal es 80 y tiene 110. ¿Cómo está la poscarga? Aumentada. ¿Qué es la poscarga? La presión que tiene que vencer el ventrículo para poder sacar su volumen. Lógica, esto es lo que tiene que vencer, porque aquí se abre la válvula aórtica. ¿Cuánto es? 110. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal? 80. ¿Cuánto tiene? 110. ¿Cómo está la poscarga? Aumentada. Si te preguntan, ¿cómo está el trabajo cardíaco en este paciente? Trabajo cardíaco. ¿Crees que el corazón esté trabajando de más? Claro que sí, porque tiene que sacar el volumen con una poscarga aumentada. El corazón tiene que sacar la misma cantidad de volumen, pero ahora la presión que tiene que vencer es mayor. Es como si tú tuvieras que levantar pesas a las que no estás acostumbrado a levantar, ¿sí? El trabajo que haces es mayor. Así lo puedes comparar. Tu corazón no está acostumbrado a esta poscarga, hace más trabajo. Y esto puede ocasionar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con hipertensión arterial? Ahora, ¿cómo está la precarga? No te pregunté cuánto es, te pregunté cómo está. Normal. Así es. En este sujeto, la precarga está normal. ¿Sale? Perfecto. Bueno, chicos, este, vamos a hacer lo mismo de tarea. Vamos a cambiar algunas cosas. La frecuencia cardíaca va a ser esta. Ahí está. Es para que practiquen ustedes. Les dije, para la precarga se van a fijar en el volumen. Por eso les digo, anoten. Para la precarga se van a fijar en el volumen telediastólico. Aquí está, miren. Aquí está precarga, volumen telediastólico. ¿Sí? Se los dije la clase pasada y se los dije ahorita. ¿Sí? No pasa nada si lo vuelven a preguntar. O sea, realmente no pasa nada. No tengo ningún problema. Pero que no se confundan en el examen. ¿Sale? Aquí no hay pedo. El problema es que ya lo dije como 4 veces. No quiero que en el examen se les olvide, por favor. ¿Sí? Espero que con esto ya no se les olvide qué pedo con la poscarga y con la precarga. ¿Sale, Carlos?
Entonces la precarga en la gráfica me voy a fijar, Carlos, me voy a fijar aquí. Y la poscarga me voy a fijar acá. En el caso clínico, si no viene gráfica, tienes que usar la lógica. No viene la gráfica, pero el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Mañana vamos a hablar de eso mejor, ¿sale? Ahí está. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido. Ahí está. Los nuevos datos para mañana. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver gráfica de presión de pulso venoso, insuficiencia cardíaca, valvulopatías. ¿Sí? Esas tres cosas. Si nos alcanza el tiempo, empezamos a hablar de otras cosas. Si no, hasta ahí le vamos a dejar. Bonita noche. Chao. Cuídense. Cuarto. No dice nada en cuarto. O sea, dice